Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Comité Podcast. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, que es el Plan Triángulo. Este programa lleva 47 años de existencia y ha beneficiado a mucha población, no solamente de Antioquia, sino del país. Para hablar sobre este tema, conocer un poquito de su historia y su impacto que ha tenido en el territorio, nos acompaña Carolina Estrada, trabajadora social y coordinadora del Fondo Social del Comité. Caro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este nuevo episodio del Comité Podcast. Bueno, 47 años de historia del Plan Triángulo. Queremos conocer un poco de esa historia, por qué nace el Plan Triángulo y el impacto que ha tenido pues, en todo el territorio. Sí, muchísimas gracias por abrir este espacio a una historia que ha impactado no solamente la historia de la medicina y la rehabilitación en Antioquia, sino que ha logrado acercar a un grupo de especialistas a la realidad de muchas familias, especialmente niños y niñas con discapacidad en Antioquia y en algunas regiones del país. Bueno, digamos que durante todos estos 47 años, algunas instituciones que se han sumado, como el hospital, pues la Clínica Soma, el Comité de Rehabilitación de Antioquia, el Hospital San Vicente Fundación, han sido aliados muy importantes y que obviamente han aportado a que el Plan Triángulo hoy en día pues tenga como esta vigencia dentro de la sociedad. Efectivamente, Joneider, hace 47 años teníamos una necesidad en Antioquia muy sentida de una lista de más de 2.000 niños pendientes por procedimientos quirúrgicos por ortopedia. O sea, el doctor Ricardo Restrepo, con todo ese altruismo y humanismo que siempre lo caracterizó, unió sentires de organizaciones como la Clínica Soma, el Hogar San Luis, el Hospital San Vicente y obviamente el Comité de Rehabilitación para empezar a hacerle seguimiento a estos niños y niñas, acompañamiento a sus familias, procesos quirúrgicos y seguimiento a su proceso de rehabilitación. Así inició esta gran historia de trabajo interdisciplinario con ayuda interinstitucional. Digamos que todas estas profesiones o todos estos médicos que hacen parte del Plan Triángulo, cuéntanos un poco, digamos, de las profesiones que tienes, ¿están vinculados qué tipo de profesionales? Sí, Joneider, en la Junta Médica, participan especialidades en medicina física, rehabilitación, ortopedia, genética, neurocirugía, terapia física, trabajo social y residentes o estudiantes de todas esas especialidades. Cuando nosotros nos reunimos a conocer y acompañar las familias que vienen cada 8 días a la Junta Médica, tenemos un espacio de conversación, de trabajo interdisciplinario que poco a poco va llegando a eso soñado en la medicina, que es la transdisciplinariedad, que es tener la capacidad de ver mucho más allá de un diagnóstico y construir conjunto a la familia un plan de trabajo. Claro, yo creo que es importante ahí conocer, digamos, todo este trasegar, digamos, medio siglo de existencia del Plan Triángulo, sí. ¿Qué comunidades se han beneficiado del mismo, ya sea de aquí en el ámbito regional o de país? Sí, nosotros en toda la historia te podríamos decir que hemos conocido familias de todas las subregiones de Antioquia, con una mayor prevalencia del oriente antioqueño, el Urabá, Bajo Cauca, el Magdalena, mejor dicho. Tenemos una cantidad de subregiones y municipios en los que hemos llegado con nuestro programa y las familias se convierten también en esas transmisores de este espacio para referenciar a familias o a niños que consideren que nosotros los podemos acompañar en el proceso. Hay otras regiones del país que también hemos tenido oportunidad de acompañar familias y personas del Chocó, de la región del Chocó, algunos de Montería, La Guajira y toda la región del Pacífico. Para poder participar o llegar a ese staff médico, tienen que pasar un proceso que, digamos, vos desde tu lado como trabajadora social debes analizar el caso. Son niños muy vulnerables o que tengan una condición, digamos, su familia tenga unas condiciones de vulnerabilidad muy marcadas.
Sí, sí, no. O sea, para llegar al plan triángulo, efectivamente se necesitan tener una valoración inicial de un especialista que determine que esa familia requiere un acompañamiento de un grupo interdisciplinario como lo tiene Plan Triángulo. Entonces se hace un proceso de remisión con una historia clínica, donde se hace una evaluación general y se remite a la junta médica para un concepto médico o quirúrgico. ¿Cómo llegan a nosotros? Llegan efectivamente por medio de la seguridad social, gracias pues al convenio y la unión que tenemos estratégica con el Hospital San Vicente, logramos realizar como las intervenciones por todo el sistema de seguridad social en salud, como es el derecho de todas las personas, pero también cuando existen algunas barreras, los niños y las familias llegan gracias a la gestión que hacemos desde el comité con los fondos sociales y los donantes y benefactores que durante toda la historia han acompañado este programa. Claro, digamos, alguna empresa, organización o persona natural que vea, digamos, este podcast y se quiera vincular de alguna manera en especie o contribuir para que podamos, digamos, atender a más niños o a más familias en el país. Yo creo que esa pregunta es tan valiosa. ¿Por qué? Porque durante toda la historia, si nosotros revisamos, como dices tú, medio siglo, han pasado varios momentos del sistema o de la forma como se regula la salud en Colombia. Entonces, el programa ha sobrevivido todos estos años por ese soporte social de organizaciones, empresas o personas que creen que la salud es un derecho y comparten su conocimiento y acompañan a las familias. Entonces, todo lo que venga de personas que crean en ese derecho fundamental a la salud nos aportan. ¿Para qué? Para que las familias que vienen de municipios muy lejanos o otros departamentos puedan viajar. Cuando tenemos un procedimiento quirúrgico y las familias presentan barreras para poder quedarse en Medellín durante su cirugía, post-quirúrgico y proceso de rehabilitación, las donaciones con recursos económicos nos ayudan para cubrir esas estadías y esa alimentación. Y cuando hacemos las juntas médicas también es muy importante porque como el staff es, como le decimos a las familias, es demoradito. Nosotros tenemos a nuestras familias más o menos desde 8 de la mañana al mediodía, entonces es un periodo de tiempo cuando son niños muy pequeños, pues que necesitan o divertirse con libros, con juguetes, y las mamás también con charlas o actividades para las familias, y también un componente de alimentación para que esa mañana sea un poco más fácil de llevar. Y más cuando en este tipo de espacios que tomamos decisiones, así sea quirúrgicas, por ejemplo, o de rehabilitación, o en algún momento decimos, por ahora no vamos a hacer nada, entonces tenemos que identificar esas expectativas de la familia, acompañarlas durante esa expresión de esas expectativas y hacerle una evolución de la junta médica. Entonces este proceso, que es larguito o es durante toda la mañana, también nos convoca a generar un espacio acogedor y agradable para esas mañanas, para tanto los niños como las familias que los acompañan. Claro, y sin lugar a dudas, durante todo este tiempo han pasado muchos personajes por Plan Triángulo, pero yo creo que, digamos que la base fundacional o de creación es el doctor Ricardo Restrepo Arbeláez. Cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso. Lastimosamente pues ya no nos acompaña, pero bueno, fue el creador y ojalá podamos continuar con ese legado del doctor Ricardo. Sí, efectivamente ese es el compromiso superior. Desde el doctor Ricardo vino o asistió como médico al Plan Triángulo hasta el último jueves de su vida. Entonces ese ímpetu de respeto por este espacio, de defensa de la estructura de un grupo multidisciplinario que acompaña a las personas fue la base fundamental. O sea, el hecho, y tenemos eso, después de que él creó este grupo,
hay varios especialistas que continúan. Tenemos especialistas o asisten especialistas específicamente de ortopedia y fisiatría hace más de 30 años también. Entonces, creo que esa fuerza de atracción que él tuvo siempre y que sigue teniendo, se vive en los espacios en los que él habitó. Entonces, el Comité de Rehabilitación, sin duda, tiene su energía y su ímpetu, y el Plan Triángulo más. Entonces, en este espacio nosotros casi que lo evocamos cada 8 días con frases, con acompañamiento a papás, el reconocimiento de los pacientes. Este año, precisamente, hemos tenido, cuando vienen los pacientes a seguimiento, expresiones muy amorosas, desde los más pequeños hasta los pacientes que vienen hace más de 30 años también al Plan Triángulo, de gratitud y la capacidad que él tenía de enamorar a todos los residentes que han pasado por acá, y ese constante deseo de retroalimentación. Yo creo que eso también es muy importante. John Hader, él nunca se creyó con la verdad. Decía que la verdad pues, no existía, que la construíamos cada vez que hablábamos y que compartíamos conocimiento con las familias, ¿cierto? Y con la experticia médica se unía como todo ese conocimiento y se creaba según el momento esa realidad y esa verdad en ese momento, que podía cambiar al otro día, pero que la construcción y la conversación entre pacientes, familias, profesionales, lograba conexiones que han perdurado y seguirán perdurando por muchos años más. Caro, ¿cuáles son esos hitos más importantes que durante todos estos años ha tenido el Plan Triángulo? Entonces, ahí indiscutiblemente, el primero es la capacidad que se tuvo en ese primer momento, liderado por el doctor Ricardo, de unir instituciones para realizar cirugías de manera gratuita a niños que lo requieran y garantizar su rehabilitación. Luego, trascender o a darle continuidad por muchos años a el seguimiento de los niños en un espacio como el Hospital San Vicente Fundación y el soporte social del Comité de Rehabilitación con toda esa gestión de donantes y benefactores. Posteriormente podríamos decir la inclusión de un Estado o esta Junta Médica dentro del sistema de seguridad social colombiano, que ha posibilitado garantizar como derecho fundamental de la salud la revisión o el seguimiento de los niños y las niñas. Y el otro es la creación de otras juntas, otros grupos de especialistas, que ha permitido, por esas complejidades de los diagnósticos y de las familias, como lo son el staff de espina bífida o mielomeningocele que se realiza acá en el Hospital San Vicente, la clínica del paciente amputado que se especializa en niños o personas adultas con amputaciones en miembros inferiores o superiores que requieren tomar decisiones frente a estas tecnologías basados en la inclusión de actividades. Y el staff de espasticidad, que también por esa especificidad del diagnóstico se requiere y se gestiona dentro de un hospital como estos de alto nivel el acercamiento a ciertas especialidades. Entonces, esa creación de otros grupos de especialistas ha permitido que no solamente los niños con estas características osteomusculares o características neurodegenerativas, en fin, se vean en el staff, sino que otras complicaciones médicas se conviertan en la posibilidad de generar espacios de transdisciplinariedad en el Hospital San Vicente. Digamos que cada uno de los actores, ya por ahí finalizando, se han beneficiado del Plan Triángulo, porque no solamente las familias y los niños, sino también esos profesionales que van a realizar su práctica. Entonces, contar un poquito como ese proceso que se desarrolla también, que ha ayudado también a que muchos médicos, fisiatras, ortopedistas pues puedan hacer su práctica en este proceso. Sí, es la transferencia de conocimiento, o sea, la capacidad que tienen los maestros, como nosotros los llamamos, porque cuando yo llegué al Plan Triángulo hace 10 años, veníamos con un trasegar también de acciones sociales. La primera, como podríamos decir, trabajadora social del Plan Triángulo hace 47 años era
la esposa de uno de los ortopedistas, del doctor Warren. Entonces, luego una profesional en trabajo social, luego otra profesional. Entonces, esa capacidad que ha tenido las personas o los maestros en todas las áreas de transferir conocimiento a las nuevas generaciones posibilita que espacios como estos se anclen al sentido humano de la profesión o de los que trabajamos en el sector salud, y cuando ellos pasan por este espacio, ellos atienden a sus pacientes y nos remiten también a familias que consideran que este espacio es el que ellos necesitan para tomar decisiones. Entonces, también es la capacidad que se ha desarrollado de transferir conocimiento de maestros a maestros, como lo llamamos, para que el humanismo y la cercanía con los niños, las niñas y los adolescentes que vemos sea respetuosa y humana. Caro, un mensaje final para las familias, para los niños, para los profesionales, para todas las personas que están viendo el podcast y que se quieran vincular de alguna manera, o tu experiencia desde el tema de labor social o ese contenido social, esa carga social tan fuerte que tiene, ese mensaje final para dejarle a todas las personas que están viéndonos en este momento. Sí, el mensaje se resume en servicio, o sea, el servicio y la capacidad de servir a las personas que más lo necesitan, no solamente por sus condiciones socioeconómicas, sino por aquellas alteraciones en su sistema neurológico, en su estructura osteomuscular, merecen un acompañamiento profesional y humano. Entonces, la invitación es a no perder esa capacidad de asombro frente a estas historias de vida tan complejas, y la responsabilidad de todos los actores en el sector salud de mirar a una persona de una manera integral y no segmentada, ¿cierto? Nosotros tenemos una premisa que no vemos solo la deficiencia en la forma como un niño, un adolescente camina, una persona se mueve o como una persona habla, sino que tanto tiene la capacidad de incluirse en su escuela, en su familia, en un trabajo. Entonces, trascender, ese es el mayor como legado que podemos dejar de generación en generación, como lo decimos nosotros acá en Planteando. Caro, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ti, Joneide. Bueno, hemos llegado al final de este nuevo episodio del Comité Podcast. Los invitamos a que sigan nuestras redes del comité que aparecen acá en pantalla y por favor activen la campanita de notificaciones, porque vamos a tener muchos más podcasts desde diferentes perspectivas para que conozcan un poquito más del Plan Triángulo.